Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida, como siempre me gusta hacer al comienzo de este podcast, a una nueva entrega de World Media Podcast. Y con esta sintonía se abre la puerta a hablar del mundo del cine, de las series, del entretenimiento en general. Y lo hacemos como siempre con Manu Díaz, un crítico, una persona muy entendida y como siempre me gusta decir que sabe de lo que habla. Porque para hablar de nuestro protagonista en el día de hoy hay que saber bastante y hay que conocer el perfil de un director como es Pedro Almodóvar. Aprovechando el estreno de su última película, el también autor de Todo sobre mi madre, Volver o Dolor y Gloria, entre otras, es el protagonista de este podcast en el día de hoy con Manu Díaz. Y este podcast está dedicado a Pedro Almodóvar y con él no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar con Manu Díaz, que nos va a contar bastante de su etapa, sobre todo como director de cine. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar una semana más por aquí y bueno, esta vez dando pues el toque español a nuestro apartado de cine en el podcast. Sí, porque Pedro Almodóvar ha hecho mucho por el mundo del cine y también tiene muchísimos reconocimientos, no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? Un hombre querido y también observado por muchos directores, actores del mundo del cine, del séptimo arte en cualquier parte del mundo. Efectivamente, bueno, pues digamos que la frase o el término hecho es que es nuestro director más internacional. Y efectivamente así es, o sea, yo creo de los pocos directores españoles que realmente son al menos conocidos en todo el mundo y en la mayor parte de ellos muy reconocidos, incluso con un mayor prestigio del que se le da en España. Lo curioso es que a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia o en Italia, Pedro Almodóvar es aclamado como uno de los grandes maestros del séptimo arte, él se ha mantenido desde que debutó como director a finales de los 70 hasta la actualidad, se ha mantenido siempre en España y rodando cine en nuestro país. A excepción de quizás el cortometraje La voz humana, que lo rodó en 2020 y se estrenó durante la pandemia, siempre ha rodado todas sus películas en español. Y eso, ha tenido muchos choques con la Academia del Cine Español. El público español, digamos que ahí está entre los que los adoran y lo odian. Eh, pero a pesar de que en el extranjero podría tener las puertas mucho más abiertas que en nuestro país, pues él se ha mantenido siempre fiel a España. Claro, dentro de esa fidelidad también viene el reconocimiento, pero no sé si es el más reconocido cineasta español, porque también recordemos, ¿no?, que José Luis García ganó en su momento un Oscar por Volver a empezar, y otro de los, digamos, también directores conocidos, ¿no?, de origen español es Amenábar. ¿Existe alguna, digamos, ranking donde se vea que Almodóvar está ocupando ese primer puesto? Porque también tiene su Oscar, claro. Hombre, claro, hay que tener en cuenta que no es que tenga su Oscar, es que tiene dos. Uh-huh, sí, sí. Tiene dos Oscars, ha sido nominado en 5 ocasiones y la ha ganado en dos. Entonces, pues si en ese baremo vamos a poner como punto de cálculo el Oscar, desde luego es el director español que más veces ha estado nominado a los Oscars y que más veces lo ha ganado. Eh, pero es que si nos vamos a otros reconocimientos internacionales, pues también, o sea, en ese sentido, eh, yo creo que los principales premios internacionales ha estado nominado y en la mayor parte de ellos lo ha ganado en una, dos o más ocasiones. Porque si hablamos, por ejemplo, los Globos de Oro, tiene dos Globos de Oro. Si hablamos de pues los premios César, son los premios del cine francés, pues ha sido nominado en 8 ocasiones y lo ha ganado 4.
Si hablamos, pues aquí en nuestro país, en los Goya la verdad es que no te podría calcular ahora exactamente cuántas nominaciones ha tenido, pero pues yo creo que tiene unos 10 Goyas en total. O sea, que lo ha ganado 10 veces, a pesar de lo que decía antes, de que es histórico el choque entre la Academia del Cine Español y Pedro Almodóvar. ¿Y por qué entonces ese choque, Manu? Si es el más laureado y el que más reconocimiento tiene, ¿es lucha de egos, no querer reconocerse el uno en el otro? Bueno, yo creo que viene a sumarse un poco todo. Yo creo que Pedro Almodóvar tiene también una personalidad muy particular, y suele, si bien la gente que trabaja con él habla maravillas de Pedro Almodóvar, también es verdad que es muy famoso su temperamento dentro de los rodajes y lo estricto que es con sus guiones. Eh, También, digamos, ha tenido algunas actitudes pues muy cuestionables y bueno, digamos que su ego y su personalidad pues le ha generado también muchísimos enemigos dentro de la academia. Y al final, pues bueno, la academia se controla a través de diferentes familias y Almodóvar pues no ha contado con el beneplácito de muchas de ellas. Pero sí es cierto que ese desencuentro, Pedro Almodóvar, por ejemplo, no suele ir a la gala de los Goya. Cuando ha ido, ha sido de manera excepcional y ha sido casi que un acontecimiento. Alex de la Iglesia, por ejemplo, cuando fue presidente de la Academia, uno de sus propósitos fue acercar a Almodóvar a la Academia, y de manera puntual lo consiguió, pero después se volvió a generar un distanciamiento entre la institución y el cineasta. O sea bueno, también tenemos eso de que nadie es profeta en su tierra, Claro. y Almodóvar, aunque sus películas suelen ser taquilleras y suelen tener buena crítica, eh, sí es cierto que por otro lado también siempre se le ha acusado de ser un cineasta raro, que digamos que no hace películas un poco al gusto del público general, que todas sus películas van en torno a la homosexualidad, digamos, a, digamos, al grupo LGTBIQ+, cosa bueno, por un lado no es así y por otro lado no tiene por qué ser eso algo negativo, Ujú. pero digamos que en este país, pues desgraciadamente, siempre pues, ha existido una reticencia hacia pues el tipo de cine que toque pues la diversidad sexual. Claro. La etapa bueno, lo que es las diferentes etapas de su obra pasan pues desde las experimentales, ¿no? A finales de los 70 y a principios de los 80, luego ya se perfecciona un poco, entra en una etapa más social y luego ya acaba en una etapa más introspectiva, ¿no? Que es la última que le hemos visto. Pero se nota la evolución, ¿tú has visto esa evolución real en Pedro Almodóvar? Hombre, sí, es verdad que a día de hoy mantiene cosas que las podemos equiparar con sus primeras películas, eh, títulos, pues por ejemplo, en Los abrazos rotos, en La piel cabito, en Dolor y Gloria, pues hay elementos que si los sacas de la película, pues un poco hacen eco del Almodóvar de los años 80, pero sí, desde luego, sí hay un gran salto de uno a otro. El Almodóvar inicial era un cineasta irreverente, experimental, que claro, él llega con la transición, con un tipo de cine, digamos que a nivel formal es más, digamos, menos estricto, pero que sobre todo lo que se busca es que sea un tipo de cine fresco, moderno, que toque temáticas que en aquel momento, con la transición, pues resultaban eh, eh,
pues las que podían atraer sobre todo al público juvenil, porque veníamos de una etapa de censura y que de repente pues ese cine más libre que tocaba temas de sexualidad, Ujú. que tocaba pues lo que era el mundo de la movida, etcétera, pues en aquel momento era lo que primaba y Pedro Almodóvar como cineasta es el máximo exponente de eso. O sea, Pepi, Lucy Boom y otras chicas del montón es, para mí, yo creo que es la película que mejor representa el espíritu de ese momento de la transición y de la movida. Pero también es cierto que Pedro Almodóvar, con el tiempo, se ha ido aposentando, o sea, se ha ido madurando, es un gran cinéfilo, eso yo creo que es indiscutible, ha aprendido digamos, a cuidar, a ser más exquisito con el apartado formal Ujú. de sus películas. El Pedro Almodóvar de hoy en día, la forma en la que trabaja el color, la dirección artística, la iluminación, el uso de la música, la planificación, es un cineasta completamente distinto al Pedro Almodóvar de principios de los 80, donde pues colocaba la cámara en el sitio donde podía ser más provocativa, pero sin una intención formal, sino más bien con una intención de provocar. Mm. Bueno, el primer trabajo cinematográfico, buscando información, parece que lo filmó en Super 8, se llamaba Folle, Folle, Folle Metim, de 1978, como digo, estilo punk, y claro, era un material escandaloso que parece que lo que quería era pretender, pues, perturbar a los burgueses. Luego ya sí saltó con un corto en 1978 llamado Salomé, que fue su debut como director. Y luego ya en el 80, como tú bien decías, con Pepe Lucy Bone y otras chicas del montón, donde también pues figura esa, digamos, imagen provocativa con escenas de sexo o una lluvia dorada, ¿no? En este primer largometraje. Sí, sí, bueno, Alaska, en este caso Uh -huh. Alaska lleva a cabo una lluvia dorada, y además en primer plano, o sea que, como digo, es un cineasta que bebe más de un tipo de cine sucio, que si lo extrapolamos a Estados Unidos, el referente podría ser John Waters, Uh -huh. pero que después se va depurando. También es verdad que Almodóvar, en un principio, digamos que su faceta como director le interesa menos que su faceta como escritor. Lo de Folle, Folle, Folle Metim formó parte también de una recopilación de relatos escritos por él. O sea, su primer, digamos, su primer acercamiento artístico fue la escritura. Incluso antes de dedicarse a escribir, recordemos pues también su etapa musical como transformista Sí. durante la movida. O sea que siempre ha tenido ahí un espíritu creativo, donde digamos que yo creo que incluso a día de hoy su faceta como escritor sigue siendo predominante sobre su faceta como cineasta. De hecho, yo creo que si le dieras a elegir, él prefería escribir a dirigir, pero al mismo tiempo, pues como decíamos, un gran cinéfilo, y al final pues también ha ido aprendiendo a escribir en imágenes, y se ha convertido, yo creo que en uno de los cineastas con una exquisitez formal más cuidada de lo que hemos tenido en la filmografía nacional. Mm. Se dice también, Manu, que si quieres trabajar con Almodóvar, no se lo digas, ¿no? Es uno de los temores que tienen los actores, que le gustarían trabajar con él, pero una vez que se lo dices parece como que entras en una lista negra de no me lo tenías que haber dicho, porque eso fuerza ya al director a tenerte en cuenta, ¿no? Él es quien elige y él es quien observa quién es idóneo para sus películas. Sí, bueno, él es muy particular con los castings de sus películas. Por un lado, es verdad que suele repetir con un conjunto de principalmente actrices que forman parte un poco de su troupe y que suelen ser, eh, digamos, reiterativas en su cine. Hablamos, por ejemplo, de Chus Lampreave, Uh -huh. hablamos de Julieta Serrano,
hablamos de Rosy de Palma, en su momento, pues también pues, el caso pues actrices, eh, se me fue el nombre de la actriz que te iba a decir, pero vamos, que es un director que suele ser muy fiel a sus actrices y les suele escribir personajes con los que se pueden lucir, no tanto como los actores, aunque hay algunos actores que han llamado la atención gracias a las películas de Pedro Almodóvar. Lo cierto es que por regla general eh, eh, los personajes masculinos en el cine de Almodóvar pues suelen tener menos peso que los personajes femeninos. Carmen Maura era la actriz que te quería decir y no me salía el nombre. Eh, Pero con Carmen Carmen Maura fue Maura, la actriz fetiche. claro, pero también una mujer que digamos quedó un poco condenada al ostracismo por parte de Almodóvar hasta volver. O sea, no sé si pasaron casi 20 años hasta que volviera a fijarse en ella o volviera a tener una relación cinematográfica. Que creo que era una de las preguntas que siempre Bueno, le hacían a Carmen Maura, ¿no? sí, a ver, Pedro Almodóvar tuvieron, digamos, un idilio cinematográfico porque la carrera de los dos creció como la espuma, gracias también a la relación entre uno y el otro, eh, hasta, en este caso, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Se dice que en lo que fue la promoción estadounidense de Mujeres al borde del ataque de nervios de cara a los Oscars es donde se genera la ruptura entre los dos. Uh-huh. eh, y a partir de ahí pues dejan de hablarse durante muchísimo tiempo y fue con Volver donde en principio se supone que limaron asperezas y recuperaron la amistad. Yo creo que más bien lo que hicieron fue enterrar el hacha de guerra, pero ten en cuenta que después de eso Carmen Maura no ha vuelto a trabajar con Pedro Almodóvar. Claro. O sea que yo creo que al final la relación, pues sí, a lo mejor eh, han dejado de odiarse, pero siguen sin quererse. Y bueno, pero al final sí es cierto que son las actrices las que han marcado mucho la pauta y a día de hoy, pues bueno, tenemos a Penélope Cruz que es, digamos, su actual actriz fetiche. Uh-huh. Bueno, que justo con Penélope Cruz, si no me equivoco, en Volver en 2006 ha sido con quien más ha conseguido récord taquillero. Son 85 millones de dólares los conseguidos por esta película, frente a, digamos, la más cercana, que se sitúa con 67 millones en Todo sobre mi madre. Sí, efectivamente, ahí es verdad que en todo sobre mi madre recordemos que también estaba Penélope Cruz, Uh-huh, aunque en sí. un papel muy secundario. Eh, Son sus dos películas quizás que han tenido un mayor éxito, un éxito que hablé con ella también, fue una película con una gran recaudación, que al fin y al cabo fue la película que obtuvo doble candidatura a los Oscars, mejor guión y mejor dirección, que de haberlo ganado los dos, hubiesen ido los dos a manos de Pedro Almodóvar. Al final se llevó solo el de mejor guión original. Eh, pero bueno, el cine de Pedro Almodóvar siempre, a pesar de sus particularismos y sus adhesiones y odios, pues pasó a ser un cine comercial y a día de hoy siguen siendo películas taquilleras dentro de lo que es un poco los baremos de taquilla del cine español. Es verdad que a día de hoy hay cineastas como Alejandro Amenábar, como J. Bayona, como Santiago Segura, que tienen muchísimo más éxito en taquilla que Pedro Almodóvar, pero salvo Amenábar, a los demás les falta, digamos, el prestigio que tiene fuera Pedro Almodóvar. Lo que sí está claro es que es incombustible y es un hombre que no ha dejado de hacer cine. Observando, fíjate, Manu, sus títulos como director, me he dado cuenta del detalle que nunca han pasado más de 3 años entre una película y otra. Siempre el tope han sido 3 años, nunca llega a 4 para lanzar una película
y luego dirigir otra. O sea que siempre ha estado, digamos, en la brecha. No se ha tomado un descanso más largo de 3 años en ningún momento, y eso que, claro, durante el descanso, pues lógicamente tienes que ir trabajando ya para la siguiente película. Algunas incluso están seguidas en años, ¿no? Del 80, o sea, el 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89. Todo esto prácticamente una por año. O sea que nunca ha descansado al 100% más de ese tiempo que te comentaba. Porque además yo creo que ahí juega también una de las características de Pedro Almodóvar como persona, y es que es una persona, yo creo que tremendamente compulsiva y obsesiva. Él, bueno, quien haya visto Dolor y Gloria, pues podrá ver ahí un poco, digamos, eh, algunos guiños autobiográficos. Él es una persona con muchos problemas de salud, eh, y al final se refugia en lo que decía antes, se refugia en la escritura y se refugia en el cine. Y de ahí que sea tan controlador, de ahí que sea una persona, digamos, con una presencia tan voraz dentro de los rodajes, una persona que tiene el proyecto perfectamente claro en su cabeza y que hace todo lo posible para que el resultado final sea lo más cercano a la imagen que él tenía prediseñada. Eh, y, y bueno, sí tenemos esa imagen de la época de Pati Difusa, con ese Pedro Almodóvar desmelenado y que vivía la vida loca en Madrid de la movida, pero a día de hoy yo creo que Pedro Almodóvar, más allá de su cine, no tiene mucha más vida, o sea, está completamente, digamos, volcado en su carrera como director, de ahí que esté, eh, porque esté sumando un proyecto tras otro y que él se involucre también mucho en toda la promoción, no hay que olvidar eso tampoco, que no es solo el tiempo que te lleva a escribirlo, no es solo el tiempo que te lleva buscar la financiación, producir, que ahí siempre ha tenido la ayuda de su hermano Agustín, pero que él también se involucra mucho en eso. No es el tiempo que te lleva el rodaje, la postproducción, sino también después toda la promoción, y a una vez has acabado eso, pasas al siguiente proyecto y vuelve a empezar la rueda otra vez. Uf, O sea, claro. que yo creo que es un cineasta, que el cine es lo que le mantiene vertebrado y le mantiene de pie. Desde el momento en que pare y deje de rodar cine y deje de escribir guiones, yo creo que se descoyunta por completo y queda, eh, cae redondo y no, es una persona eso que necesita un trabajo continuo para poder mantener el espíritu de vivir. Claro, haces lo que te guste realmente, a lo mejor ni lo consideras trabajo, ¿no? Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, cuando realmente disfrutas con lo que haces, pues forma parte de tu vida, ni trabajar ni nada parecido, por muy duro que sea y por mucha intensidad con la que lo vivas. Pero luego, fíjate, Manu, también en la banda sonora, tú, bien entendido también eres de la música, ¿no? Por tu relación también con Fimusité. Las bandas sonoras de Pedro Almodóvar han ido también dando un salto hasta el año 95, ¿no? Desde Alaska los Pegamoides, Bernardo Bonetti, Ennio Morricone, Ryuichi Sakamoto. Desde el 95 en adelante ha sido Alberto Iglesias quien se ha encargado de ellas. Sí, bueno, una relación también de amor y odio, Ujú. por lo que conlleva también de ese afán controlador de Almodóvar, de todos los aspectos de la creación cinematográfica. Eh, bueno, a nivel de composición ha habido dos grandes nombres en la filmografía de Almodóvar. Tú mencionaste a Bernardo Bonetti, Ujú. un músico que además venía de toda la onda de la movida, y que, bueno, un músico extraordinario que también gracias a Almodóvar yo creo que consiguió su mayor visibilidad, su mayor presencia en el cine. Lamentablemente, pues falleció de manera prematura. eh, Almodóvar, dentro de pues un poco esa también cierta fiebre internacional, pues en algunas de sus películas intentó, digamos, introducir compositores extranjeros. Tú mencionabas a Ryuichi Sakamoto, Ennio Morricone también trabajó
a las órdenes de Pedro Almodóvar, pero fueron relaciones que no funcionaron. Ennio Morricone, por ejemplo, le preguntaban y él decía que, bueno, que él entendía que había hecho un buen trabajo en este caso, él trabajó en En Atame. Tacones Lejanos, si no me equivoco. No, Morricone fue en Eh, Atame. Atame fue Morricone y ¿Perdón? Sakamoto. A ver, Ah, Morricone fue efectivamente, en sí, sí. Atame y exacto. Y Sakamoto Tacones fue, sí, Lejanos, exacto, Sakamoto. vale, sí, porque son las dos camas una detrás de otra en las que quiso dar ese salto internacional en la música. Morricone decía que con Atame él creía que había hecho un buen trabajo, pero que nunca había tenido, digamos, una respuesta por parte de Almodóvar de si le gustaba o no le gustaba la música o dónde quería la música. Bueno, Simplemente él había hecho la música a lo que él creía que era la historia que él quería, que Almodóvar quería contar, pero que nunca había tenido ese feedback con el cineasta. Y después llega, claro, llega Alberto Iglesias con La Flor de mi Secreto, y ahí pues digamos hay una conexión espectacular, porque además La Flor de mi Secreto es una película que marca una bisagra dentro de la filmografía de Pedro Almodóvar. Yo creo que eh, toda este Almodóvar preciosista, um, todo ese elemento de preciosismo formal que mencionábamos antes, empieza realmente a forjarse a partir de Todo sobre mi madre, y desde luego la música de Alberto Iglesias es fundamental para darle, digamos, esa esencia también muy clásica y al mismo tiempo contemporánea dentro del tono de la película. Y hasta hoy, o sea, a día de hoy sigue siendo, yo creo que un músico insustituible en el cine de Almodóvar, y si en algún momento Alberto Iglesias dejara de componer para Pedro Almodóvar, yo creo que tendríamos que hablar de otra etapa nueva dentro del cineasta, porque digamos que la identidad de su cine bebe mucho de ese cine, digamos, de lo que ha hecho sobre todo desde mediados de los 90 hasta la actualidad, pues bebe mucho de la identidad que le da la música de Alberto Iglesias. Y a nivel musical, pues sí habría que hablar mucho también del apartado de las canciones. Eh, Pedro Almodóvar es un melómano al que le encanta introducir guiños musicales dentro de sus películas, muchas veces sin venir a cuento. O sea, es habitual en el cine de Almodóvar que en medio de la historia que te está contando todo se pare y aparezca un número musical que no tiene una justificación, pero que evidentemente tampoco lo puedes obviar dentro de la película, porque son secuencias con una presencia muy importante dentro de la película. claro. Bueno, Manu, para ir acabando, si tuvieras que elegir una de las películas favoritas de Almodóvar, quizá la más completa, ¿por cuál te decantarías? Pues yo, una de mis películas favoritas de Almodóvar es Todo sobre mi madre. Me parece que es la película en la que Almodóvar realmente consigue ser el director que él quiere ser. Eh, pero la verdad es que Dolor y Gloria me parece eh, la mejor película para entender el cine de Pedro Almodóvar. Así que yo me quedaría con esas dos. Bueno, claro, son muchísimas. Coincido con Todo sobre mi madre, quizás de las que más me ha gustado. No he visto muchas de Almodóvar, tengo que decirlo, pero sí es cierto que es una de las que más me ha gustado, por lo menos de él. Y Dolor y Gloria, ¿por qué crees que es la que mejor define su cine? Porque realmente es una película casi Casi autobiográfica. No es que el autobiográfica, personaje de claro. Antonio Banderas sea Pedro Almodóvar, pero sí es verdad que muchas de las obsesiones, de los conflictos internos, de los problemas físicos y psicológicos que tiene Pedro Almodóvar están, digamos, depositados dentro del personaje que interpreta Antonio Banderas. Además, incluso si ves a Banderas en la película con ese pelo canoso, esa barba canosa, esos andares, esa forma de vestir, es que es prácticamente un clon
de Pedro Almodóvar. Claro. Y el cine que dirige el personaje de Antonio Banderas en Dolor y Gloria también tiene mucho que ver con el cine que ha rodado Pedro Almodóvar, incluso en esa evolución de un tipo de cine pues formalmente más libre y más provocador, y después otro cine que ha entrado por una vertiente pues más formalista y más clásica. O sea que hay mucho autobiográfico de Almodóvar, y hay mucho de poco autoanálisis como director en esa película. Bueno, Manu, yo para terminar tengo dos curiosidades, prácticamente dos, tres curiosidades de Pedro Almodóvar. Una de ellas son las condecoraciones, porque además de todos los galardones de los que hemos hablado, también es doctor honoris causa de la Universidad de Oxford y de Harvard, caballero de la Orden de la Legión de Honor francesa, y tiene la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. O sea que es un hombre al que se le ha reconocido muchísimo su trabajo, como decíamos, no solo aquí, sino también, bueno, pues fuera de esta frontera. Efectivamente, bueno, y todavía mucho que quedará Sí. por llegar. Yo creo que en este caso Almodóvar, que además cada vez se está abriendo más a la posibilidad de trabajar en el extranjero, yo creo que tenemos por delante una etapa de madurez en el cine de Almodóvar, que le va a reportar, yo creo que muchas más condecoraciones. Bueno, y las otras dos curiosidades, una de ellas está relacionada precisamente con ese salto al exterior. En su momento le ofrecieron ser el director de la película Sister Act, pero lo rechazó. Y la otra también viene sobre otros trabajos que tuvo. Antes de ser director de cine, trabajó en Telefónica durante 12 años, nada más y nada menos. Efectivamente, bueno, lo de Telefónica es que es icónico. O sea, Uh -huh. él siempre ha comentado que eh, fue durante esa etapa donde él también forja digamos, su faceta de escritura, su faceta literaria, y bueno, es un ejemplo en este caso, Pedro Almodóvar, de alguien que viene pues de un entorno completamente distinto. No lo hemos mencionado, pero bueno, director manchego que crece en una familia humilde, en una zona rural, sin una cultura a la que atenerse, que llega a la capital y empieza un poco a vislumbrar otro mundo, y que al final acaba convirtiéndose en uno de los principales referentes culturales de nuestro país. O sea, que eso, ahí tenemos también un ejemplo de artista que se ha hecho a sí mismo, y que ha conseguido crecer con el tiempo. Y en cuanto, bueno, a las ofertas de Hollywood, es que en Estados Unidos muchas veces se tiende a vincular a un director Uh -huh. extranjero con los proyectos más absurdos, simplemente por el hecho de que se supone que como vienen de una cinematografía más pobre y que no han jugado con determinados presupuestos, pues el hecho de ponerles un cheque jugoso delante pues va a conseguir que presten su prestigio en favor de un cine más comercial. Que va, bueno, eso habría sido un auténtico horror por parte de Almodóvar, ¿no? Una película como Sister Act, que tuvo su éxito y Bueno, todo lo que tú quieras, a no ser que le hubiesen dejado dar el enfoque que él quería, que me da la impresión que no, pues la historia no habría, vamos, dentro de la cinematografía de Almodóvar no habría cuadrado en absoluto. bueno, al Lumbreras que se le ocurrió ofrecerle Sister Act, seguro que no había visto Entre Tinieblas. Seguro. Que, Cierto, cierto, cierto. Bueno, pues la verdad que un placer poder haber conocido un poco más sobre Almodóvar, también en este podcast dárselo a conocer, ¿no? A quien nos está escuchando ahora mismo, y seguro que se nos quedan como siempre mil y una cosas más que hablar del gran director manchego, pero bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero estoy seguro de que en otro podcast volverá a salir Pedro Almodóvar. Siempre estos podcasts están interconectados unos con otros, y es lo que tiene el mundo del cine, ¿no? Que al final hablas de uno pero terminas hablando del otro. efectivamente, bueno, al final siempre hay, digamos, caminos que se cruzan, y seguro que hay muchas cosas
que no hemos comentado hoy, que tendremos ocasión de comentarlo en futuros podcasts, e incluso cosas que hemos comentado hoy que veremos que conectan con futuros temas. Sí, al final son podcasts paralelos, ya hablando un poquito, relacionándolo con la Sí. cinematografía del hombre. Pues Manu Díaz, como siempre, un placer escucharte, un placer hablar contigo, disfrutar del mundo del cine, y como siempre termino con ese mensaje que te dejo, que es que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Bueno, Manu, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Y momento para decirte adiós, para darte las gracias sobre todo por haber estado ahí escuchando este podcast con Manu Díaz y con quien te habla José Luis Martín, hablando sobre Pedro Almodóvar. Tan solo me queda recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en todas como World Media Spain. También encuentras este podcast y otros del mismo corte y además información en www.worldmedia.es, y si quieres enviarnos un correo electrónico puedes hacerlo a través de información@worldmedia.es. Te deseo lo mejor y como siempre te deseo que tu podcast te acompañe.